Y hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Mass Effect 3. Continuamos justo donde habíamos dejado nuestra misión. Vale. Antes de continuar, quisiera recomendarles que vean la descripción de este video y el canal secundario y que se suscriban, chicos. Es un clic y me ayuda muchísimo. Bien, vamos allá. Misión. ¿Cuál es nuestra próxima misión? Miren, estamos ya acercándonos a lo último de este poderoso y hermoso Mass Effect, pero lo que todavía tenemos un DLC más que hacer. El DLC del Leviatán, que es uno de los mejores, uno de los mejores. Y lo dejé para el final. ¿Por qué lo dejé para el final? Porque nos explica muchas cosas que siento que vale mucho la pena dentro de este Mass Effect. Nos explica muchas cosas dentro del lore de Mass Effect. Así que vamos allá. Atracar. ¿Dónde? Laboratorio del Dr. Bryson. Vamos allá. Update the map. Then contact the field teams for a progress report. Yes, sir. I'm Commander Shepard. We've been expecting you. Dr. Bryson. And Hadley? Could you gather the Leviathan data for us? Leviatán. Apologies, Commander. The rest of my team is out investigating leads right now. I'm Dr. Garrett Bryson. Garrett Bryson. Task Force Aurora. Aurora. What's your assignment? Sí, exactamente qué hacen. Investigate legends, rumors, old stories about the Reapers before anyone knew they existed. Vale, investigar antes de que información sobre los Reapers de antes de que supiéramos. That's an interesting goal, but is anyone doubting the Reapers exist these days? The Alliance is still desperate for intelligence. Reaper motives, their operational tactics. Todo lo que pueda darnos ventaja. And how did you wind up in charge? When the rest of the galaxy says something doesn't exist, I take that as a chance to prove that it does. No, me gusta. For the challenge. For the truth. Even as late as 2148, humanity still thought aliens were a myth. That was within my lifetime. Once that myth was proven to be reality, our entire history changed. Reapers were part of that reality too. But even they have a history, Commander. If we could just uncover it, there may be a weakness we can exploit. Me parece muy útil esto. Could have used your help 3 years ago. Yes. If people had paid more attention to your Prothean beacon, we might not be in this war. But now with new information we've uncovered, ¿Quién sabe? breakthrough's near. Hadley, do you have the data? No! This is Commander Shepard. I need C-Sec at my location, now! You shouldn't be here. The darkness can't be breached. Transit records show his name is Derek Hadley. He's worked here for a couple months. Shepard, I monitored a C-Sec alert from this location. Vale, Edie. I'm fine, but I could use your help sorting this out, Edie. Take a look through their files. I need to know what this task force was up to. At once. What? What's happening? You tell me. I was gathering our data when you arrived, and then it was dark. Cold. Like I was someplace else. And then? Eso parecía. I don't know. Que lo estaban controlando. The gun was in my hand. Dr. Bryson, there was a loud noise. That was you shooting him. I didn't do it. It wasn't me. You have to believe that. So someone else pulled that trigger. But I would never do that. Commander, this does resemble reports of indoctrination. Indoctrination? Me? What about that Leviathan Bryson mentioned? How does that tie in? It's some kind of creature. Our field teams have been tracking it. That artifact came in from our researcher, Garneau. He sent an audio log. Garneau. What's wrong? Turn back. What are you talking about? The darkness cannot be breached. Damn it,
Get him over to the clinic, see if they can tell us what's wrong with him. Yes, ma'am. Commander, you'll want to see this. It's an outgoing message from Dr. Bryson to Admiral Hackett. Dr. Bryson, you have an update? Admiral, the Leviathan of Dis that we've been investigating, I think we're really onto something. Give me the brief. About 20 years ago, the Batarians discovered a Reaper corpse that had died in battle. They covered it up and denied it ever existed. Sí, eso es verdad. Intrigued by the larger implication. What could have killed the Reaper in the first place? Exactly. That's the real Leviathan. It's worth pursuing. Continue your investigation and update me on the progress. There is also a follow-up message from a few weeks later. Admiral, the Reapers are shadowing my field teams as if they're hunting Leviathan themselves. Whatever it is, I believe Leviathan is nothing less than a Reaper killer. Almost an apex predator. And it has them nervous. Un super depredador. Find it. Imagine the impact on the war. I'm formally requesting assistance in tracking it down. You'll have it. This is now your top priority, Doctor. Find that thing. Encuentra este bicho. Efectivamente. Entonces, el Leviatán tiene algún tipo también de adoctrinamiento similar al de los Reapers, ¿eh? Anything capable of killing a Reaper could do a lot of collateral damage. Yet, given the state of this conflict, I believe the saying, "The enemy of my enemy is my friend," may be relevant. But we won't know unless we can Exacto, no lo sabremos. Bryson's assistant did say they recently received a log from their field researcher. It may yield more information. Nice, qué genial que esté Eddie con nosotros. Ven y dejarle la sangre del Dr. Bryson aquí solamente, qué triste. Una cabeza. Una cabeza de un husk. Qué tétrico. Vale. This must be the artifact the assistant mentioned. And here's the log. Dr. Bryson, it's Garneau. I'm sending you an artifact I found. Vale, Garneau es otro doctor. The only thing I found there, in fact. Maybe it's nothing, but I'd swear Leviathan came through here. I'm gonna crunch some numbers. Burn up the rest of this project travel allowance. Maybe I can project our Reaper killer's movements. I'll check in when I get to the next site. Garneau appears to be our best lead to track Leviathan, but he does not state a destination. Entonces hay que investigarlo, Eddie. Focus on what he does say then. He mentioned extrapolating Leviathan's path. And crunching numbers. He wasn't flying blind. He had data. A significant amount of data, judging by this office. So how do we narrow it down? Bryson and his colleagues evidently used a galaxy map search program in their hunt for Leviathan. It may help us locate Garneau. Hostia, podría ser, ¿eh? Bien, tenemos que encontrar pistas entonces aquí en el mapita. ¿Qué tenemos por acá? Vale, nada por aquí. Tampoco podemos salir. Solo nos queda la cabeza. Vale. Does this tell us where Garneau went? No, but we may be able to narrow down his location if we find clues he was using in his search for Leviathan. Vale, eso tiene razón, son varios sitios. Vale, ahora podemos salir hacia afuera. These are all murders in which the accused lacked a known motive and claimed memory loss. Just like Bryson's assistant. You think Garneau was following a trail of blackout crimes? It is possible. We need to find data matching dates and locations for crimes of this nature. Tal vez Here's the aquí. time and date chart for the crimes. Can you filter for murders where the killer claimed memory loss? Adding the search filter, you may Vale. examine the results on the galaxy. Vamos a map añadirlo program. entonces. Blackout crimes. Vale, no coincide con ninguno, sí. Some of our search parameters may be irrelevant. Vamos a quitarlo entonces. Hay que seguir buscando. Esto está genial, así como investigación. This appears to be encrypted data on Reaper fleet activity. You think it's relevant? Possibly, but it is impossible to say without more data and the decryption key. Sir, this is Bryson. We know the Reapers are after Leviathan. Studying Reaper hunting patterns could be vital to finding it. That data is classified top secret, Dr. Bryson. If it falls into the wrong hands... It won't. The data's encrypted. I'll keep the decryption key safe.
close to my heart. Cerca de mi corazón. Qué críptico. The Reaper fleet activity is encrypted, per Bryson's statement in the log. Sí, sí, hay Said he was que... keeping the decryption key close to his heart. Una pintura rupestre. Y se parece mucho a un Reaper. Vale, aquí no hay nada dentro del bathroom, dentro del baño. Tal vez aquí. March 7th, 2186. I'm looking at the Rachni. Their movements during the Rachni Wars suggest alien influence. But the timing is wrong. And Rachni weren't implanted with Reaper tech. What if Leviathan was preparing the Rachni to fight the Reapers? What do you think, Edie? It is possible that Bryson's team is using ancient Rachni fleet activity to find Leviathan. If we can find data on the movement of ancient Rachni ships, it may help us narrow our search. Puede ser, ¿no? Those appear to be Ahí sightings están. of ships that match Rachni signatures. Can you add a cross-reference for locations of sightings? Adding this search filter to the galaxy map. Nice, otro filtro. Bien. By Anne Bryson, age 9. Records indicate Anne is now 28. She works for the Alliance. Bryson was keeping the encryption key close to his heart. What's closer than family? Podría ser, ¿ah? An interesting hypothesis. But I detect no trace of the decryption key in this art. En este arte, en este cuadro. ¿Qué tenemos aquí? Vale, la Toriana. 17 de agosto de 2185. La Toriana, una forma de vida descubierta en Feros. Da la idea fascinante del ciclo de vida de una especie realmente alienígena. A diferencia de la vida inteligente convencional, no utilizaba los relés de masa y los artefactos proteanos no le interesaban. Shepard sostiene que los enemigos Reapers cultivaban vida para evolucionar por líneas que pudieran predecir, utilizar la tecnología que ellos mismos controlaban. La Toriana no es una excepción a esta regla, evolucionó para utilizar herramientas orgánicas en vez de tecnológicas. El Leviatán debe ser parecido en cierto modo, puesto que ha sobrevivido mucho tiempo sin que lo detectaran. La Toriana usaba el condicionamiento mediante el dolor para controlar a sus víctimas y utilizarlas como mano de obra, o más bien como un hombre usaría sus propias manos y dedos. Shepard dice que los Reapers hacen lo mismo pero mediante un proceso diferente llamado adoctrinamiento. Sea lo que sea, el Leviatán debe hacer algo similar. Pues sí, la verdad es que sí. Bryson was tracking unexplained creature sightings. Bryson was not merely tracking sightings. He was attempting to extrapolate a course. And Garneau could have been following that course. Edie, can you add a search filter for systems along that projected path? Adding the search filter now. Nice. Rocas. Meteorite fragment, maybe? He was studying it as an object of importance. We should look more closely at a sample. Meteorite sample, with traces of element 0. Would Leviathan need Ezo? While it is not consumed as fuel during FTL travel, Element 0 will decay after several centuries of active use. If Leviathan is old enough, it would need to replenish its supplies. Okay. Can you give me a search filter for locations with element 0? Adding it now. Nice, nice. Poco a poco se va acercando, Ay, madre mía, estoy muriendo. Vale, no hemos revisado aquí afuera. ¿Parece que era lo que afuera? Exactamente. Mira, sí. Materiales ultra ligeros, pistola. Excelente, en la ciudadela. Qué genial todavía poder seguir viniendo aquí a la ciudadela. Rapid Trans, no quiero Rapid Trans. Este lado hay más cosas, sí. Vi un segundo piso, así que vamos a ir al segundo piso directamente. Para allá. Me encanta como en Mass Effect le han dado mucha más importancia del 1 al 2 al 3 al diseño de todo lo que sería, como decirlo, las habitaciones, todo. Mira, parece que ahí está el Dr. Bryson y su hija. Another piece of Anne Bryson's childhood art. Wait a minute. Well, take a look at that. I can use these numbers to construct a decryption key. All right.
Let's get back to the datapad we found earlier. Nice, qué genial que esté ahí con nosotros. Dr. Bryson, per your request, I'm clearing Task Force Aurora for intercepted Batarian communications regarding the Leviathan of Dis. Commander, the Dreadnought is in custody, but the Solarians may have surveillance footage. Our ambassador will issue a full denial. Give me your preliminary analysis. Several million years old at least, and its technology outstrips anything on the Council. Excellent. Our scientists will work day and night to bring its secrets to the hegemony. One concern, Commander. The real Leviathan of Dis, the thing that destroyed the ship, is still out there. Unaccounted for. Irrelevant. The ship is our priority. And as far as the rest of the galaxy is concerned, there is no Leviathan of Dis. There never was. Vale, hay que recordar que los batarianos después investigaron ese Reaper y quedaron... ¡Ven! Uf, y quedaron adoctrinados. Bien. Hostia, ¿y esto? Sovereign, vanguard of our destruction. As I remember, good guy. La vanguardia de nuestra destrucción. Pues sí, bueno, de cierta manera tenía razón. Decryption complete. Analyzing data. These movements do not match the standard invasion pattern. The Reapers are searching for something. And I'll bet Garneau used this intel. Can you make a search filter for it? Doing so now. Vale, ya tenemos todos los datos posibles, ¿no? Ahora solamente hay que colocarlos todos. Vale, tenemos actividad Reaper. Activity. Vale, eso es muy importante, ¿eh? Based on the search results, Garneau is in one of these 5 systems. I have marked the Normandy map with possible locations. We can leave now, unless you wish to further narrow the search. Sí, de hecho me gustaría mucho. Elemento 0. Deposits. Vale, lo redujimos a 3 posibilidades. Nice. 4, a ver. Ragnar actividad. Pues no, ¿no? No results. Some of our search parameters may be irrelevant. De hecho, bastante irrelevantes. Eso no. Avistamiento de criaturas, ¿sabes? Settings. No results. Some of our search parameters may be irrelevant. ¿Esto no me quitaron entonces? Ragnar también. Y tenemos 3 posibilidades, exacto. ¿Asesinatos? Nada. Blackout crimes. No, nada. No results. Sí, definitivamente son irrelevantes también. Bien, tenemos 3 sitios entonces. 3 possibilities. De acuerdo, vámonos a la Normandy entonces. Vámonos a la Normandy. Tenemos 3 lugares a donde ir. Bar Purgatorio. ¿Por qué el Purgatorio? Bien, volvamos a la Normandy. Nice. Bien. Esta parte está un poco lenta, tengo que admitirlo. Pero es verdad que después es muy interesante lo que viene después. Bien, tenemos que checar mapa de la galaxia. Salir de órbita. Vamos hacia el relé de masa. Y tenemos 3 chances. Asaltar la base y Lucy Man, no queremos eso. Doctor Garneau. Y aquí, primero vamos a ir a la grieta de Calestorm. Hostia, aquí hay Reapers. Oh. Reapers eluded. Reapers eluded. Aizur se llama. Bien. Nada por aquí. Deberíamos poder... Signal confirmed. Mira, aquí hay algo. Ah, vale. Son restos. Ok. En un planeta tiene que ser en un mundo. ¿Estás por aquí? Mira, aquí hay algo. Mahavir, apenas se ve. Mahavir es un asteroide de metal en el disperso cinturón de Nahata. Tiene un gran contenido en
pero níquel, en forma de camacita. Los derechos sobre Mahavit pertenecen a la compañía minera GES, que vende sus productos principalmente a colonos de Arbuna. Una pasada área desde cerca revela que sale luz de sus instalaciones. Población 352 personas. Esta estimación es antes de la invasión Reaper. ¿De acuerdo? Vamos allá. ¿A quién nos llevamos a la misión? ¿A quién nos llevamos por última vez? Mira, vamos a llevarnos a Yavik y a Tali. ¿O no? ¿O nos llevamos a Tali? Sí, vamos a llevarnos a Tali y a Yavik, que no nos hemos ocupado hace rato. Nice. Bien, todo eso ahí bien. Preciso y preciso. Perfecto. Yavik también eso y esto. Nice. Vamos allá. 3 puntitos no sirve para nada. 7 tiene Yavik. Atracción. Lanza 2 proyectiles de atracción que persiguen a 2 objetos a la vez en uno. Aumenta la velocidad de recarga. Prefiero que tenga otras cositas. Vale, nada aquí. Tali tiene 12. Dron de defensa. Aumenta 50% la cadencia de ataque del dron. Y más daño y alcance. Peor daño y alcance. Daña un máximo de 2 objetivos o tiene probabilidades de derribar a un enemigo electrocutado. ¿Dañará más objetivos? Este está mejor. Vale, y sabotaje. Hostia, esto está muy interesante, ¿eh? Esto está muy interesante. Ojo ahí, ¿eh? Bueno, nada. Nada por ahí porque ya casi no es sintético, así que nos vamos para adelante. We're about 5 minutes out, Commander. What exactly is on this asteroid? Mining facility. TGS Mineral Works. TGS. Small operation. Could be a good place for Leviathan to hide. We've all read Edie's notes on Bryson's lab. Any questions? Do we know anything more about this Leviathan? Not really. We only know it killed a Reaper. And Garneau was looking for it. He's the one we're after. Exacto, es el Dr. Garneau. We find Garneau, we find Leviathan. Good. The doctor was right. Anything powerful enough to kill a Reaper needs to be investigated. Just hope Garneau has the answers we need. I'm reading Reaper enemy signatures in the asteroid. De verdad, Reapers. Bryson said they were shadowing his field teams. If they're after Leviathan too, Reapers. Sí, es una buena señal. That's not something you Sí. Nunca pensé que diríamos eso. Take us in. Por lo general ver Reaper no es buena noticia. Vale, claro, es una base dentro de un asteroide. Me tienen como un escudo protector, está genial. Una barrera. Descendemos. Don't go anywhere, Cortez. We'll grab this guy and be right out. Keep me updated on the Reaper situation. Yes, Commander. Vale, no quiero esto, quiero mi rifle. Vale, nada más, nos vamos. Escucho ruidos. ¿Vamos a hacer un poderoso quick save? No podemos, bueno. Toca seguir. Escucho ruido. Bueno, a bajar. Hostia, son Reapers. Or worse, by the sounds of it. Bien, cayó. ¡Otro! Bien, nice. Let's get Garneau before the serious troops arrive. Las tropas de verdad. Civilians. They must be terrified. De este lado, seguimos.
Vamos a utilizarla esta arma un rato más, porque esta es genial. Pero honestamente me incomoda mucho, pero mucho, no recargar, ¿cierto? Es que está en mi ADN recargar el arma, men. En mi ADN. Así que a la próxima que podamos vamos a utilizarla, pero vamos a intercambiar porque, men, para mí es como una adicción recargar el arma. No puedo quitármelo de encima. Bien, procedemos. Vamos a hacer un poderoso quick save. No puedo hacer un quick save. Bueno. Vale, ahora sí, entramos. Welcome to TGS Mineral Works. All guests need to sign in at reception. They should be panicked. Esto es muy extraño. Commander Shepard of the Alliance. You just had Reaper troops attacking your front door. Are they still there? I've taken care of them for now. I see. That will be all. That will be. Qué incómodo, men. Hello? Yes. Welcome to TGS Mineral Works. How can we help you? Yes, for the tour. Please sign in. You don't seem worried about those Reapers. You know something I don't? TGS Mineral Works is a small to mid-level supplier of tungsten to the galaxy. That's not what I meant. Are you familiar with the applications of tungsten? Habla igual al ayudante del Dr. Garneau cuando estaba adoctrinado por el Leviatán. I'm looking for a researcher named Dr. Garneau. Perdón, no Garneau, It would have Dr. arrived in the Bryson. last couple weeks. If he's still here, I need to speak to him. Sí, tenemos que hablar con Dr. Garneau. We have no Dr. Garneau. Do you need to see a doctor? How about I just go in and look around? No. The access elevator is broken. Lo estropearon ellos. Now, we're done. Step away. Step away. You don't belong here. Commander, something is wrong here. Definitivamente. Careful, aim. Definitivamente que hay algo que no cuadra. Se vayan todos cuando llegamos. Vale, Dr. Trifon. Su solicitud ha sido rechazada. Sus recursos han sido bloqueados y le hemos asignado un nuevo destino. Recoja sus cosas y preséntese ante el Dr. Lan. No volveremos a tratar este asunto. Excuse me. You don't belong here. ¿Qué pedo? Welcome to TGS Mineral Works. Proud providers of tungsten since 2162. You can't be in here. I will call security. Vale. Al parecer las pruebas pusieron al sujeto más allá del límite de su resistencia emocional. El sujeto se encuentra actualmente ingresado en el hospital en estado catatónico. Todas las pruebas programadas para este sujeto han sido suspendidas. De ahora en adelante se establecerán nuevos procesos de control para evitar retrasos similares. ¿De qué estamos hablando? Return to your ship, Commander. Lo haré cuando termine aquí. This is wrong. We should repair the elevator. Y sí. Pero ¿cómo lo hacemos? Bien, al fin pude guardar. Terminal activated. I'll set the drone to repair the elevator, but we have to stay with it. Vale, permanezcamos con él entonces. Y el dron que lo repare, ¿no? Repairs initiated. Elevator online. De acuerdo, no parece que nos haga mucha atención.
Perdón, que nos dé mucha importancia. Acceso conseguido. Registro de seguridad, última semana. Randall Jan, Garneau Alex, ahí está. Mira, yo también me llamo Alex. Frank Stephen, Trifon Fiona. Debe ser el equipo que acompañaba al Dr. Garneau, ¿no? Vale, todos chicos se transportaron bien. No idea. Let's hope we don't have to look too far. Salgamos. ¿De acuerdo? La música. Vale, tras completar los contenidos estomacales de los Barren de 8 regiones distintas, debemos evaluar nuestros conocimientos actuales acerca de sus hábitos alimenticios. Pero esta es una empresa de tuxteno. ¿Qué tenía que ver con el alimento de los Barren? Vale, ¿a quién he tocado mis cosas? Han desaparecido algunos de mis datos sobre efectos de los fenómenos climatológicos históricos en el gobierno Hanar. El que los tenga, que me los devuelva. Son el fruto de años de investigación. Si necesitas espacio para tu proyecto, dímelo. Será un placer ayudarte. Tanis. Eso mismo pregunté yo. Vale, aquí tenemos otro datito. Vale, nota para personal. Este nuevo híbrido parece inofensivo y no llamaría para nada atención en una oficina. No obstante, es extremadamente peligroso. Hay que redoblar las precauciones cuando se trabaje con plantas de tercera generación. ¿Qué tenía que ver las plantas? Un Asari, mira. Have you seen Dr. Garneau? You shouldn't be here. Evolutionary implications of human biotics. That's odd. ¿Qué están estudiando exactamente? Uno puede entrar por aquí. Access denied. Un turiano. ¿Qué exactamente están estudiando? No lo entiendo. Vale, por aquí habíamos venido. Nunca descansan, sí, tal parece. Tal parece que nunca descansan. Y no es broma, no es mentira. ¿Qué están diciendo? Muerte cerebral. Vale, algunos se cerraron ahí. Nivel 5. Vale, que seguir buscando entonces. Aquí no podemos acceder. Es normal que desaparezcan colonias. Es solo cuestión de cuándo y dónde. ¿De qué están hablando? Parece que están hablando de una invasión Reaper. Mira el mapa y dime qué te recuerda. Yeah, I'm getting that feeling. Están hablando de la invasión Reaper. Vale, debido a un aumento en la actividad de tormentas eléctricas, se ha producido un retraso en las comunicaciones con el equipo de investigación del emplazamiento beta. Rogamos a quienes estén esperando datos que sean pacientes. Las previsiones actuales indican que las tormentas cesarán a finales de semana y las comunicaciones volverán a operar con normalidad. Vale, ¿qué tenemos aquí? Datitos.
here. Do we have that passcode hack? Yes, we just need to enter it at the security terminal. Ah, eso bien. I want to hear that again. Ah, pero Shepard, ya lo habíamos escuchado. Vale, vale. Ya lo habíamos escuchado, Shepard. Madre mía, madre mía. ¿Qué tenemos aquí? Más puntera y que nos mueve. Es normal que desaparezcan colonias. Bueno, ¿no se puede entrar aquí? I don't have that. Vale, esta señorita Sari. You shouldn't be here. You shouldn't be here. Más datos. Informe personal de TGS. Brown Jeremy. O Jeremy. Número de identificación 231-95. Mantenido sector E. Desde que aplicaste los consejos que se te dieron recientemente, has mostrado una gran mejoría. Tu trabajo con las muestras de piel corrupta que conseguimos ha sido impresionante. Te va a ascender y conceder un nuevo nivel de acceso a seguridad gracias a tu trabajo. Este informe es confidencial. Se aconseja a los empleados que no dejen sus informes a la vista de los demás. Personnel ID. Todos están hablando muy curiosamente. Curiosamente curioso. Vale. Parece que podemos abrir la que está allá primero. Shepard, the security terminal is back there. Sí, sí, lo sé, Tali. Lo sé. Pero primero quiero abrir esta. ID 231-95. Access granted. Nice. ¿Qué tenemos aquí? A ver. 22 de diciembre de 2178. Andrea, te extraño mucho. ¿Por qué no contestas mis correos electrónicos? Tu madre está muy enferma y necesita verte. Te quiero, vuelve pronto, papá. Vale, es un mensaje por una persona que estaba aquí, ¿eh? Materiales ultraligeros de pistola 2. La calidad de muestras minerales sector 4 está disminuyendo gradualmente. Con fecha 15 del 1 del 2165. Se supondrán actividades en la zona. Responsable de operaciones mineras del Crossmail. Pero ojo, estamos en el 2190 y tanto. Y estos mensajes son del 2170. Está bastante atrasado estos mensajes, ¿eh? Si no me equivoco. Punch in Garno's terminal hack and see what it gets us. Menos mal que Tali vino con nosotros. Ship dropped him off a week ago. It looks like he had full access at one point before going into hiding. Unknown male was involved in an altercation in the mines. This Garno human was headed to the mines. Looks like he was taken to the med bay. You're in the mineral lab, a low security, all access area. The med bay is restricted to authorized personnel with active patient file numbers. I've got the file number. Nice. Let's go get Garno. Tali, que inteligente, loco. Ya, vamos. Está por aquí. Estaban hablando de invasión Reaper. O sea que sí conocen lo que son los Reapers. Solamente se hacen los tontos. Bien. File 7364. Access granted. A eso, Tali. Bien, continuamos. No puedo hacer ningún quick save, ¿eh? Ahora sí. Vale, claro, esta es la Bahía América, se puede ver por la forma. Nada por aquí.
Ahí parece que está. Bien. Vamos a ver qué pasa con el Dr. Garneau en el próximo episodio de Mass Effect 3, chicos. Por ahora hemos llegado a nuestro límite, a nuestra fecha. Y la verdad es que este está bastante misterioso este DLC. Sobre todo, ¿qué es ese Leviatán del que hablan tanto? Continuaremos y lo averiguaremos en próximos episodios. ¡Adiós!